¿verdad? A la que yo estoy seguro que todos, todo es importante, ¿verdad? Nos agrada alabar al Señor, nos agrada, ¿verdad? Todo lo que hacemos, pero la parte de la palabra es esa parte especial, ¿verdad? De nuestra reunión, la cual nos motiva realmente a estar aquí. Vamos a orar. Bendito Señor, bendito Padre, le damos gracias, Señor, por su palabra, le damos gracias por esa manera, Señor, tan hermosa en como usted habla nuestras vidas, Señor, porque a través de su palabra, Señor, usted exhorta, usted reconforta, redarguye, motiva, corrige, usted obra de maneras maravillosas, Señor, conforme al corazón de cada hermano. Usted conoce la necesidad y aunque es la misma palabra, usted habla de manera distinta, Señor, a cada corazón. Yo le pido, Señor, en esta tarde, Señor, por su palabra, por mi hermano, Señor, para que usted lo siga levantando, para que usted lo siga usando, para que usted nos hable, Señor, a través de esa palabra que usted le ha dado el día de hoy a él. Y así también le pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, para que nos ayude a estar concentrados, a no divagar, a estar presentes en este lugar, no solamente físicamente, sino también que nuestra mente esté aquí, Padre. Yo se lo pido, le pido, Señor, porque usted nos ayude para que se vaya el cansancio, para que se vaya todo eso, Señor, que nos invita a no estar aquí, Señor. Yo se lo pido y le doy gracias en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mi hermano. Buenos días de nuevo a todos, ¿cómo están? Qué bueno, mis hermanos. Antes de entrar al tema, quiero darle la bienvenida a una personita que nos acompaña. No sé si puede ponerse de pie y darnos su nombre a la iglesia. Queremos dar la bienvenida. Muy bien, pues es bienvenida, amén. Vamos a darle la bienvenida, amén. Esta es su casa y es bienvenida, amén. También le aviso, hermano, que por ahí se está preparando la palabra para las mujeres. El día 17 de mayo tenemos reunión de mujeres para que haga tiempo, 6 de la tarde, le esperamos por aquí. Se invita a cada uno de ustedes a traer a alguien, ¿verdad? Que usted pueda invitar a algún familiar o algún conocido y que lo traigan. Amén, para que reciba palabra de Dios. 6 de la tarde, el sábado 17 de abril a las 6. Entonces, para que estemos orando por este evento, 17 de mayo. 17 de mayo, amén. Y en junio, pues tenemos también la reunión de varones, para que también estemos orando por los varones. O sea que no nomás va a haber para las mujeres, también para los varones va a haber palabra. Estamos orando también por una... ahora sí que una inquietud ahí de que tenemos con los varones, de abrir un espacio y tener nuestras reuniones de varones. Estamos orando al Señor para que Dios provea el tiempo, ¿verdad? Dios provea también ahora sí que la disposición del corazón de cada uno de los varones de asistir, ¿verdad? Porque a veces se pasa de que se tiene el alimento y no llegan. Entonces hay que orar para que Dios disponga el tiempo de nuestros varones, que es muy importante. Yo sé que es muy importante tener nuestras reuniones porque hay mucha responsabilidad en el varón, en la cabeza, y necesitamos enseñanza de la palabra, ¿verdad? Como varones, hablarnos como varones en las reuniones de varones. Amén. Entonces estamos orando por esa inquietud que Dios ha puesto en su iglesia y que Dios provea, amén. Pero sí vamos a tener las mujeres en mayo y en junio a los varones. Entonces esa es la invitación, mi hermano, mi hermana, para que anote ahí en su agenda y se venga para acá a recibir palabra de Dios, amén. Bueno, también ahí le hacemos la invitación sobre las despensas, mis hermanos. Si a alguien le falta
traer la despensa de lo que le tocó, y si no, todavía ahí hay papelitos para que traiga, como que en esta semana como que se nos olvidó, pero no hay problema, todavía tenemos esta semana para que si alguien no ha tomado de ahí y quiere en su corazón, es voluntario, hermano, no es forzosamente. Si dispone su corazón de bendecir a alguien, pues ahí están los papelitos, amén. Bueno, pues vamos a la palabra de Dios. Jeremías 9, 23 y 24. Jeremías 9, 23 y 24. Cuando usted ahí me dice amén, por favor. Amén. Dice la palabra de Dios: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Aleluya. Padre, te doy gracias por esta tu palabra, Señor, porque usted ha hablado a mi corazón, Padre, y le doy gracias. Le pido, Señor, que me ayude a poner en práctica lo que usted me enseña. Pido por su iglesia también, Señor, para que usted toque sus corazones y sean hacedores de tu palabra como tú lo demandas, Padre. Ayúdanos, Señor, necesitamos de ti. En todo momento queremos conocerte cada día más, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, guíame y quita toda palabra que no venga de ti, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, hermano. Bueno, voy a iniciar una serie de mensajes, hermano, no sé cuánto nos lleve, pero se llama Conociendo al Dios Vivo. Conociendo al Dios Vivo. Hay una necesidad, ¿verdad?, dentro de la iglesia, de que conozcamos realmente a quién servimos, quién es nuestro Dios, a quién servimos. Y eso es algo que Dios demanda, no es algo que se ha puesto en el corazón de un ser humano, no, es algo que Dios quiere que tú le conozcas. Amén. No de oídas, como decía Job, ¿se acuerdan lo que decía Job? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, hay una necesidad en el pueblo de Dios que haya ese sentir, ese conocimiento del Dios vivo. Servimos a un Dios vivo, amén. Y lo decimos, ¿no? Yo sirvo a un Dios vivo. Pero ¿qué tanto lo conozco? ¿Qué tanto conozco sus pensamientos? ¿Qué tanto conozco lo que le agrada? ¿Qué tanto conozco lo que no le agrada? Porque sí, Dios es amor, amén. ¿Verdad? En Él no está el amor, Él es amor. Pero también Él es justo. Y también se enoja con sus hijos. Entonces no podemos, ¿verdad?, refugiarnos 100% en el amor y querer hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Que al cabo Dios es amor. Y Dios me va a perdonar porque Él es amor. Entonces, hay una necesidad dentro de la iglesia de que conozcamos, ¿verdad? Y esto pareciera, ¿verdad?, algo como básico, porque sí es básico, pero siempre es importante recordar nuevamente. A lo mejor usted dice, pues eso ya lo sé, y si lo hago, pues qué bueno, gloria a Dios. Pero también hay personitas nuevas también que han llegado a Cristo y que es importante que conozcan, ¿verdad?, que estos principios que van a llevar a disfrutar más de la presencia de Dios. El conocimiento de Dios. Y por ahí aparece, si se fija, en Jeremías 9:23, en algunas Biblias aparece el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. ¿Cómo ve?
hace mucho tiempo yo estuve viviendo en una casa paterna donde tuve dos figuras muy importantes en mi vida. Tengo dos figuras muy importantes, que eran mi padre y mi madre. Y realmente yo sabía cuando mi padre estaba enojado conmigo, o que hacía algo que no le gustaba así. Y pues no andaba bien, o sea, no tenía yo paz. Ahora me acuerdo y decía yo, esas inquietudes que tenía pues era porque no tenía paz, porque había hecho algo que a mi padre no le gustaba. Amén. Y yo creo que a todos nos pasó, ¿verdad? O hacer algo que a nuestra madre no le agradaba. Esas figuras que Dios puso como autoridad en su momento, ¿verdad? Dentro de nuestra casa. Pero empezamos a conocerlos, ¿sí o no? A veces hasta con una mirada ya entendíamos qué teníamos que hacer. Bueno, a mí me pasó, ¿verdad? No sé a usted. Con una mirada decía yo, ya me gané 3 cinturonzazos. Ya nomás volteaba a mi padre y me veía y ya decía yo, chin, ya se enojó. Mi padre jugaba béisbol y a veces hubo ocasiones que sí lo hice enojar, ¿verdad? Que a veces me mandaba a hacer cosas o traer cosas y no le hacía caso. Y no me decía nada, nomás volteaba y me veía y me hacía. Ya con eso dije, ya me la gané. Y dije, se le va a olvidar, hombre. No, hombre, llegando a casa no se le olvidaba. Pero eso no significaba que no me quisiera, sino que yo estaba siendo desobediente, ¿sí o no? Yo creo que a todos nos pasó, ¿no? Con mi madre volaron ladrillazos, hermano. Una vez me tiró un ladrillazo mi mamá, me alcancé a quitar, pero pues sí la hice enojar. Fíjese hasta dónde la hice enojar, que agarró un ladrillo. Y ahora en estos tiempos a veces ni queremos, ay, no le pegues, ¿verdad? No, lo vas a traumar. Y obviamente no hay que tirar ladrillazos, no se vaya por ese lado. Pero sí es necesario la vara, sí es necesario la reprensión. Y cuando llegan ya a una edad ya adulta es necesario también hablarles fuerte, ¿verdad? También como llamadas de atención y consejos, ya no lo va a agarrar a golpes, ¿verdad? Conocemos a nuestros padres y conocemos las reglas dentro de la casa, ¿sí o no? A ver, hijo, aquí tienes que llegar a tales horas. Y si no llegas, ay, chiquito, te va a ir como en feria. Yo a veces me acuerdo que me decía, a las 10 te quiero. Llegaba a 10:02, hermano, y me castigaba mi padre una semana, no sales. Híjole, ya iba con mi mamá, ¿no? Porque era la más flexible. Mamá, convéncelo. Vamos conociendo, ¿verdad?, al Padre terrenal. Y es bonito, ¿a poco no?, conocer a nuestros padres, conocer lo que le agrada, conocer lo que le desagrada. Pero llega un tiempo también donde conocemos a nuestro Padre celestial. Y ese es el tiempo más precioso que usted y yo debemos de disfrutar, hermano, conocerlo y sobre todo entenderlo, o sea, obedecerlo. Porque si leímos ahorita es un mandamiento, lo que leímos en Jeremías no es una sugerencia, no es, oye, si tú quieres, si tienes ganas, no, dice, estas cosas quiero, yo Jehová. Es un mandamiento. No es que si te gusta o no te gusta, ay, es que no me gustó. No, pues es que no se trata de que te agrade, se trata de que tú obedezcas. Amén. El más elevado de los conocimientos. La respuesta es sencilla, aunque no es siempre obvia para todos. El cristianismo es primera y principalmente acerca de la persona y la obra de Dios. Por lo tanto, nuestro estudio como hijos de Dios debería de comenzar desde allí, desde conocer al Padre Celestial. Según Jeremías 9, 23 y 24, ¿cuál es el conocimiento más importante y más esencial que alguien puede tener? Conocer a Dios, disfrutar eso que el Señor Jesucristo ganó para nosotros, pasar ese tiempo en la presencia de Dios, hermano, ir a Él en todo momento,
en toda situación. Mire, los atributos de Dios se refieren a sus características fundamentales, permanentes e inmutables, es decir, ¿quién es Él realmente? ¿Quién es Él realmente? Debería ser obvio que el conocimiento más importante que podemos tener es el conocimiento de Dios. Como cristianos deberíamos dedicar nuestras vidas al conocimiento de Dios y a darlo a conocer también. Primeramente, ¿a quién? A los que están cerca de nosotros, a nuestros hijos. El conocimiento de Dios comienza con sus atributos. Hay muchos atributos de nuestro Dios, amén. Y en su momento los estudiamos, ¿se acuerda? Él es todopoderoso, Él es amor, ¿sí? Él es omnipresente, Él es omnipotente, o sea, esos son sus atributos. Pero no se detiene allí, hermano, también incluye el conocimiento de su voluntad. Vaya a Efesios 5:17, fíjese lo que vamos ¿a qué nos exhorta Efesios 5:17 con respecto a esta verdad? Efesios 5:17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor no se refiere a tus propósitos, hermano, hermana. No se refiere a tus planes, no se refiere a tus sueños, a tus deseos, se refiere a los propósitos de Dios, ¿sí? A los deseos de Él y a los planes que Él tiene. Estamos llamados a buscar la voluntad de Dios y vivir conforme a esta. Y eso nos cuesta mucho trabajo, hermano. Porque mire, muchas veces sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero ahí andamos pajareando, queriendo escuchar lo que queremos escuchar. Y a veces vamos y hasta pedimos consejos. Oiga, hermano, ¿será bueno ir a una fiesta? Ay, no. A ver, hermano, ¿te bendice o no te bendice? ¿Dios iría contigo o no iría? No, pues no, entonces no vayas. Y a veces son preguntas que nos salimos de la tangente, hermano. Y estamos llamados a buscar la voluntad de Dios y vivir conforme a esta. En las Escrituras, la palabra insensato es un término moral. No se refiere, fíjese bien, a una persona que no es inteligente, sino a quien no reconoce la importancia de conocer a Dios y vivir conforme a su voluntad. Eso es una persona insensata, no que no sea inteligente, porque conocemos personas que son bien inteligentes, arquitectos, obreros, muchas personas que hacen muchas cosas bien y dicen, oh, qué inteligente es, pero que no quiere vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa es una persona insensata. Esperemos que no haya aquí de eso, ¿verdad? Porque todos conocemos del Señor, amén. Pero si usted está haciendo eso, usted es una persona insensata, hermano. Según las palabras de Jesús, en Juan 17:3, ¿qué es la vida eterna? ¿Cuál es el único gran propósito de la nueva relación de los creyentes con Dios? Y eso va para todos, tanto para los que tienen poquito en el Evangelio como los que ya tenemos tiempo. Es como refrescarnos la memoria, ¿no? ¿Cuál es el único gran propósito de la nueva relación de los creyentes con Dios? Juan 17:3, y lo tenemos allá afuera, ¿se fija? Ahí lo tenemos. Y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? ¿Son palabras de quién, hermano? Son palabras de Jesús. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén.
La vida eterna, hermano, no se refiere a una cantidad de vida, sino también a una calidad de vida, hermano. El gran propósito de la vida es conocer a Dios en una relación íntima, hermano. En esa relación usted y el Señor a solas. Usted y Él a solas. Esa es la vida eterna, hermano. Porque conocemos a nuestro Dios en la intimidad y vamos a Él en la intimidad. Y lo vamos viendo, porque a veces vamos y nos quejamos, ¿no? Yo a veces voy y le digo, Señor, mira a mi esposa, cómo se porta, Señor. Y si estoy en lo correcto, el Señor me va a dar cobertura, pero si no, en ese momento me va a decir, sí, pero tú también. Arregla esto porque no me agrada. Y en lugar de, ya salgo ahí como, porque el Señor, sí, quiere que tú crezcas. Amén. Quiere que tú seas conforme a su Hijo. El Padre Celestial quiere que tú seas conforme a su Hijo, a Jesús. Que cada día te parezcas más a Él. Amén. Y Él no te va a decir, ¿verdad? No, pues hijo, pobrecito, ¿verdad? Ven para acá. No, también te va a dar para que lleves. A ver, venga para acá. El gran propósito de la vida es conocer a Dios, hermano, en la intimidad. En esas llamadas de atención que también nos da. Sí, que a veces vamos queriendo, ¿verdad?, señalar a, en este caso, ¿verdad?, pues podemos señalar quizás a un hijo o a alguien, y salimos bien llamados la atención. Amén. Vamos a ver unos puntos y voy a tocar 4 puntos de los beneficios de conocer a Dios. Esta es una introducción del tema, hermano. Los beneficios de conocer a Dios son tan vastos que no pueden ser considerados en detalle en este estudio porque son muchos. Nomás voy a tocar 4. Sin embargo, vamos a mencionar los más básicos, los cuales son declarados explícitamente en las Escrituras. Voy a mencionar 4 beneficios que se derivan de un conocimiento bíblico de Dios. Número 1, entendimiento. ¿Ocupamos entendimiento? Sí. Vaya a Proverbios 9:10, hermano. Vamos a ver qué nos enseña esta cita sobre el conocimiento de Dios. Todos nos la sabemos, como decía mi hermano, ahorita que leyó el texto con el que abrió mi hermano. A veces son textos que ya no sabemos, ¿verdad? Proverbios 9:10, el temor de Jehová, ¿qué? Es el principio de la sabiduría. Ay, Señor. Y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. ¿Quieres ser inteligente? Yo sí, hermano. Entonces, ¿qué necesito? Conocer al Padre Celestial. Conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Fíjese, lo voy a leer en otra versión, lenguaje sencillo, Proverbios 9:10. Todo el que quiera ser sabio, que comience por obedecer a Dios. ¿No? ¿Quiere ser sabio? Obedezca a Dios, hermano, no se haga. No se haga que no conoce la Escritura. Ay, es que no sabía. No, sí sabías. Sí sabías. Conocer al Dios Santo, fíjese bien, conocer al Dios Santo es dar muestras de inteligencia. Estamos llevando un estudio los miércoles del caminar de Cristo, hermano. La verdad es, cada vez mi hermano y yo nos fascinamos de lo que Dios nos da en su palabra. Y no sé, ¿da? Nos emocionamos los dos porque le decimos, a veces platicamos y decimos, oh, lo que viene bien interesante. Y luego terminamos ese y el que viene bien interesante, hermano. Nos sorprende nuestro Dios, hermano, con su caminar aquí en la tierra, lo que Él hizo, cómo se comportó, cómo actuó, cómo enfrentó a tantas personas y cómo cada persona que llegó a Él no se fue igual. No se fue igual. Las actitudes, su carácter, todo lo que vemos ahí, ahora sí que en carne, vemos a Jesús caminando aquí en esta tierra. Así que
No tenemos excusa, hermano, de decir, no, pues es que no sé cómo conducirme, ¿cómo no? Ahí está su palabra, ahí están los 4 evangelios de cómo caminó el Santo de Israel aquí en la tierra. Conocer al Dios Santo es dar muestras de inteligencia. Una correcta visión de Dios es necesaria para tener una correcta visión de todo lo demás, hermano. Solo a la luz de un verdadero conocimiento de Dios podemos tener un verdadero entendimiento de la realidad, especialmente con respecto a quiénes somos, qué necesitamos y el propósito de nuestra existencia. Sería muy triste pensar, ¿verdad? Ahorita que usted, que ya tiene ya tiempo en el Señor, que usted diga, no, es que no sé cuál es mi propósito aquí en la tierra. Bueno, si tiene esa duda, este estudio le va a ayudar. Pero no, ojalá que no, ¿verdad? Debemos de saber cuál es el propósito de nuestra existencia. Amén. Dios no juega los dados, hermano. Él sabe todo lo que hace y Él tiene control de todas las cosas. Y si usted está aquí en 2025, es porque Dios lo puso aquí por algo. Amén. Dios tiene un propósito. Confianza o fe. Y vamos al Salmo 9:10. ¿Qué nos enseña el Salmo 9:10 sobre aquellos que conocen a Dios? Fíjese lo que dice el Salmo 9:10. En ti confiarán los que conocen tu nombre. En ti confiarán. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Amén. En ti confiará aquel que conoce tu nombre. En las Escrituras, hermano, el nombre de Dios se refiere a Dios mismo. Cuanto más sabemos acerca de Él, su carácter perfecto y su poder ilimitado, más podremos crecer y confiar en Él en cada aspecto de nuestra vida. Amén. ¿Se acuerda de la escena del Señor en la barca? Que dijo, pasemos al otro lado. Y iban en la barca y se vino una tormenta. Imagínense una tormenta dentro del agua, dentro del mar. Era algo terrible, ¿no? Y todos los que iban adentro de la barca, ¿cómo estaban, hermano? Estaban asustados. Les recuerdo que la mayoría de ahí eran pescadores. O sea que ya estaban acostumbrados a ese tipo de eventos, ¿sí o no? O sea, no era la primera tormenta. Pero estaban asustados. Y la pregunta aquí, ¿qué estaba haciendo el Señor? Estaba dormido, hermano. Estaba descansando. Y lo levantan. ¿Se acuerda de esa escena? Señor, Señor, hasta como reclamo, ¿no? O sea, tú durmiendo y nos vamos a hundir, o sea. Y dice que se levantó, ¿verdad? Y reprendió al aire y reprendió al mar. Y dice que se hizo grande bonanza. ¿Pero qué dijo? Hombres de poca fe. ¿Por qué dudaron? ¿Usted cree que el Señor se iba a ahogar? Imagínese al Señor, oh, Señor, pues con el Padre, ¿verdad? Padre, pues me ahogué. No, Él dijo, pasemos al otro lado. Y esto va para nosotros también, hermano. Dios ha tenido misericordia de nosotros, ¿sí o no? Siempre, y nos ha sacado, sí, de muchos conflictos y situaciones. Pero a veces pasan que vuelven otra vez problemas y conflictos y dudamos y andamos, Señor, o sea, despierta. Nos vamos a ahogar. ¿Sí o no? Da vergüenza, o sea, o nomás me pasa a mí. Qué bueno que nomás me pase a mí. Que andamos ahí despertando al Señor, Señor, ¿no? Despierta porque me voy a ahogar. Se ahogó Octavio, no me di cuenta. Imagínese. ¿Usted cree que no sabe el Señor lo que pasa? Si Él sabe cuando dice la palabra que si cae un pajarito, Él tiene conocimiento de eso. Imagínese, dice,
Si un pájaro, ¿verdad? Él tiene cuidado, ustedes tienen más valor, dice el Señor, ¿verdad? En ti confiarán los que conocen tu nombre. ¿Sí? El que abrió el mar al pueblo de Israel es el mismo Dios que servimos, hermano. ¿Sí? Ese que los trajo ahí alimentándonos con maná es el mismo que servimos usted y yo. Nosotros no servimos a un Dios de madera ni de cartón, hermano. Servimos a un Dios vivo, a un Dios que habla a su creación, a un Dios que está cerca de sus hijos. Amén. Número 3, fortaleza espiritual. Él te da fortaleza espiritual. Amén. Vamos a Daniel 11:32. Vamos a ver qué nos enseña esta cita sobre aquellos que conocen a Dios. Dice su palabra: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Amén. Mas el pueblo que conoce a Dios se va a esforzar y va a actuar, hermano. No se va a quedar ahí en sus laureles dormido. Vivir la vida cristiana requiere un esfuerzo, hermano, una fortaleza. No es sencillo vivir la vida cristiana, y más cuando veníamos, ¿verdad?, viviendo en Egipto, el mundo, ¿verdad?, haciendo lo que queríamos, ¿verdad?, unas vidas sin ley, hacía lo que yo quería. Venimos al Señor, Él pone sus requisitos. Amén. Él pone sus requisitos. Esto es, mis hijos deben de ser así. Claro que ocupamos fortaleza. Esa fortaleza está más allá de nuestras fuerzas. Cuanto más sabemos acerca de Dios, más fuertes seremos espiritualmente, hermano. Más fuertes vamos a ser y más dispuestos y capaces vamos a ser para vivir de manera activa para Él. Amén. Para Él, sin importar los obstáculos. La Biblia dice que en un tiempo de gran prueba, David estaba muy angustiado, ¿se acuerda? Pero él, dice, se fortaleció en el Señor su Dios. ¿Dónde se debe de fortalecer usted, hermano? ¿Con la vecina? ¿Con el compadre? ¿Con la doctora Corazón? Con nadie de esos, hermano. Debe de ir directamente. Mire, lo que estaba pasando David no era cualquier cosa. Vaya a 1 Samuel 36 para no parafrasear. ¿Ha estado angustiado, hermano? ¿Han hablado mal de usted? ¿Le han levantado muchos falsos que duelen? Y que a veces es hasta de la misma familia, hermano. Ya todavía, cuando es del vecino, ya que diga lo que diga, pero cuando es de la misma familia, ay Dios, qué susto, ¿verdad? 1 Samuel 36 dice: y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. ¿Cómo ve, hermano? Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová Dios. Aleluya, hermano. ¿Dónde se debe de fortalecer usted? En Jehová, hermano, en el Dios vivo. Ahí debe de ir usted y: Señor, abrázame porque ya no aguanto estas pedradas. Cuando el Señor Jesús entró en el burrito, ¿se acuerda? ¿Cómo le decían? Hosana al hijo de David. Y esa misma gente que gritó Hosana, esa misma gente estaba gritando: crucifícale. ¿Y usted cree que el Señor no sabía eso? Sí sabía. ¿Y dónde se fortaleció nuestro Dios, nuestro Señor Jesús? En el Padre Celestial. ¿Se acuerda cómo estaba? Señor, no pase de mí esta copa y no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Ay, Jesús en la carne, 100% como nosotros, hermano.
siendo Dios 100%, pero también dándonos un ejemplo de a dónde debemos de ir nosotros, dónde se debe de fortalecer. Si usted conoce a Dios, usted debe de fortalecerse en la presencia de Dios, ir con Él. Señor, mira lo que dicen de mí. ¿Y usted cree que el Señor no sabe? Ay, no sabía, hijo, qué bueno que me dices, ¿verdad? Porque no sabía cómo te están tratando. Claro que sí sabe, hermano. Claro que sí sabe. Vamos al número 4, la perseverancia. ¿Qué declara el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 1:12, hermano? Primera de Timoteo 1:12. Y aquí hablando Pablo, que también, ¿verdad? También, ¿cómo le fue a Pablo? Doy gracias al que me fortaleció, fíjese, ¿eh? ¿A dónde fue este varón de Dios, este siervo de Dios, hermano? Al Padre. ¿Por qué? Porque lo conocía, porque lo conoce. Así usted y yo tenemos también que ir a Él siempre. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y fíjese, estas palabras que escribió Pablo justo antes de morir como mártir por Cristo, bajo el gobierno corrupto del Imperio Romano, él permaneció fiel a Cristo y no negó la fe, hermano. Se mantuvo firme con valentía, sin avergonzarse, y confiado porque conocía el carácter y poder de aquel en quien había creído. Amén. No le importó que le quitaran la vida, hermano, porque él sabía a quién había creído. Y eso pasa cuando usted conoce al Dios vivo, hermano, como esos tres jóvenes que iban a ser quemados. ¿Se acuerdan del horno de fuego que dijeron, nuestro Dios tiene el poder para salvarnos? Y si no, Rey, Él sigue siendo nuestro Dios. Amén. Ellos sabían. Y así debe de ser nuestra actitud. Señor, traigo esta enfermedad, tú me puedes sanar, y si no, Señor, tú sabes por qué. Dame fortalezas y me voy a fortalecer en ti. Esa es la actitud que el Señor demanda de sus hijos, en entenderme y conocerme. Deja de decir, Señor, ¿no sabes que estoy enfermo? Ya llevo 5 días. No sabía, qué bueno que le dijiste, que nos dijiste, ¿verdad? El Señor sabe todo, hermano. Hay que ser perseverante todos los días, ser diligente, hermano. Perseverar, mantenerse firme con valentía, sin avergonzarse, porque usted conoce al Dios vivo. Amén. Vamos ahora a los peligros de no conocer a Dios. Así como hay beneficios de conocer a Dios, que son muchos, nomás puse 4, pero hay muchos. Las devastadoras consecuencias de no conocerlo son también tan vastas, hermano, que no pueden ser consideradas en detalle en este estudio. O sea, hay muchas también. Nomás voy a mencionar 6 de las consecuencias más básicas, las cuales son declaradas explícitamente en la palabra de Dios. Número 1, hacer una réplica de Dios a nuestra propia imagen. Hacer una réplica de Dios a nuestra propia imagen. Vaya al Salmo 50:21, hermano. ¿Qué error cometieron los israelitas en su concepto de Dios, hermano? Dice Salmo 50:21. Estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Cuando no hay un verdadero conocimiento de Dios, hermano, el hombre forma sus propias opiniones y se hace una réplica de Dios a su propia imagen. No que ponga un madero como lo hacíamos antes o una estatua, no. Pero a veces nos hacemos una réplica de Dios
a mi antojo, a mi conveniencia, a mi sabiduría. Siempre resultará en una visión deformada y degradada de Dios. Y siempre resultará en el juicio de Dios, hermano. Amén. Tenga mucho cuidado, hermano, con esto, porque a veces alineamos la escritura a mi conveniencia y hacemos a un lado versos. No, es que este sí, este no, este sí, este no. No, dice la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar y para redarguir, a fin de que el hombre sea ¿qué? Enteramente preparado, ¿verdad?, para toda buena obra. Entonces, toda la escritura, toda, hermano. Génesis también. Todos los libros que están ahí, hermano. Número 2, una falsa adoración. En Juan 4:22 tenemos ahí una escena que dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús a la mujer samaritana en el pozo de Jacob con respecto a ella misma, su gente y su religión? Juan 4:22 dice, son palabras del Señor, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos porque la salvación viene de los judíos. La idolatría tiene lugar cada vez que adoramos algo o a alguien que no sea el Dios vivo, hermano. Cuando no hay un verdadero conocimiento de Dios, incluso aquellos que se identifican con el cristianismo están sujetos a este error. Crear un Dios falso en sus mentes y después adoran al Dios que han creado. Amén. Está delicado, hermano, pero por eso es importante irnos a la palabra de Dios, irnos a las escrituras, hermano. No tomar todo, incluso lo que nosotros le decimos, ir a la palabra de Dios y ver que realmente lo que estamos enseñando, lo que se le está enseñando aquí, está aquí en la palabra de Dios. Si no, pues para todos está diciendo amén, y yo le digo, no, pues hermano, se va a ir al infierno, y usted, amén, sí me voy. Tenga ese discernimiento, hermano. Número 3, incredulidad o falta de confianza. Y vamos a Romanos 10:14. ¿Cuáles son las implicaciones de las preguntas que hace el apóstol Pablo sobre conocer a Dios? ¿Cómo vas a invocar a alguien en el cual no crees? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Aunque este texto, hermanos, se aplica directamente a la predicación del Evangelio, tiene una aplicación más amplia con respecto al conocimiento de Dios. ¿Cómo alguien puede creer en un Dios que no conoce? Solo a la fe del pecador que conduce a la salvación, sino también a la fe o confianza del creyente en Dios, que es necesaria para vivir la vida cristiana. Como ya hemos aprendido en Salmo 9:10, solo aquellos que conocen el nombre de Dios pondrán su confianza en Él. Amén. En ti confiarán, ¿qué dice Salmo 9:10? En ti confiarán los que conocen tu nombre. Amén. Número 4, estamos hablando sobre los peligros, ¿verdad?, de no conocer, de no tener el conocimiento de Dios. Número 4, una visión o concepto indiferente o apática del pecado. En 1 Corintios 15:34
el apóstol Pablo reprendió a la iglesia en Corinto porque algunos de los que profesaban ser creyentes, entre ellos no tenían el conocimiento real de Dios. Y esta ignorancia resultó en dos peligrosas y vergonzosas consecuencias, hermano. Número uno, no eran sobrios. Dice 1 Corintios 15:34, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. ¿Cómo ve? Se la voy a leer en otra versión, Reina Valera, actualizada, 1 Corintios 15:34. Dice, volver a la sobriedad, como es justo, y no pequéis más, porque algunos tienen ignorancia de Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Amén. Volver a la sobriedad, hermano. Es que el amor cubre multitud de pecados, hermano. Pues sigo pecando. No. ¿Se acuerda de la mujer que fue agarrada en adulterio? Al final todos soltaron las piedrotas que llevaban, ¿verdad? Y el único que podía juzgar, ¿qué le dijo? Mujer, ¿dónde están los que te acusan? No hay ninguno, Señor, ya se fueron todos. ¿Y qué le dice? Ni yo te acuso, pero vete y no peques más. Ya no le dijo, vete y ten cuidado que no te vuelvan a agarrar, ¿verdad? Ten más cuidado, ¿verdad? El que era adúltero ya no debe de ser adúltero, el que era ladrón ya no debe de robar, ¿verdad? Y a veces torcemos la escritura, decimos, es que Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también Dios es un Dios justo, y Dios es un Dios que se molesta también con sus hijos. Él tiene hijos, amén, no tiene primos, ni sobrinos, ni nietos, solamente tiene hijos. Y si somos hijos de Dios, tenemos que irnos derechito como Él manda, amén, no como yo pienso, es que yo pienso que así le agrada a Dios. No, así no es. Las traducciones inglesas de este verso, hermano, dicen, become sober miden, sean de una mentalidad sobria. Pero este mandato también puede ser traducido como sean sobrios o despiértense de su sopor etílico o de embriaguez. Puesto que no conocían a Dios, estaban viviendo como dormidos. ¿Le puede pasar eso a la iglesia? Sí, le puede pasar. Viviendo como dormidos o embriagados con respecto a los peligros del pecado y la importancia de vivir conforme a la voluntad de Dios. Una persona que está embriagada, ¿ha visto usted personas embriagadas en la calle? O a lo mejor usted se embriagó y andaba por la calle. ¿No se va por la banqueta? ¿No se ha fijado? Piensa que está bien chiquita la calle. Y así pasa, hermano, cuando una persona está embriagada, o sea, no mide el peligro, se va por la carretera y va por media carretera y no lo mide. Y así pasa también cuando nos quedamos dormidos y le llamamos bueno a lo que es malo para Dios. No, que al cabo no pasa nada. Pequé y no pasó nada. Ah, no pasó. Acuérdese de David, ¿qué pasó? Un hombre conforme al corazón de Dios. La Biblia lo dice, ¿no? Cuando fue llamado, que le dijo el profeta a Saúl, Dios te ha desechado y se ha buscado un hombre conforme a su corazón. Porque el Señor sabía el corazón del rey David. ¿Y qué hizo el rey David? Cometió adulterio y asesinato. ¿Y Dios lo perdonó? Sí, pero las consecuencias se vinieron sobre su casa. La espada no se quitó durante el tiempo que él vivió. Imagínese vivir en guerra todo el tiempo. O sea, Dios le dejó que
asesinar a su paje de armas. Ay, pues es que tú eres un hombre conforme a mi corazón. Pues no le hace que hayas matado a... No, el Señor es justo, hermano. Es justo, no va a pasar por alto lo que usted piensa que ya lo dejó pasado por alto. Ay, que al cabo no se dio cuenta el Señor. No, sí se da cuenta. Ellos estaban en pecado. El término de pecado se traduce a una palabra griega, armatano, que significa errar al blanco. Debido a que erraron al blanco con respecto a la naturaleza de Dios, también erraron al blanco con respecto a cómo debían vivir delante de Él. Se equivocaron, hermano, erraron. Por eso era la llamada de atención fuerte de Pablo a los Corintios. Y se fija, está hablando fuerte Pablo con los Corintios. No está hablando, ay hermanos, no hagan eso. Eso no le agrada a Dios, hermano. No, estaba hablando fuerte. Cinco, iniquidad. ¿Qué significa iniquidad? O literalmente vivir sin ley, hermano. La palabra que las versiones hispanas traducen como iniquidad se refiere al estado de vivir apartado de la ley o apartado de la voluntad de Dios. Es vivir como si no tuviera ley o como si nunca hubiera dado su ley a los hombres. Y esta es una de las consecuencias más graves de la ignorancia acerca de Dios. En su palabra, hermano, no nomás hay 10 mandamientos, hay más de 300. El que leímos en Jeremías es un mandamiento, hermano. Estas cosas quiero. Ese es un mandamiento. No está diciendo, hijo Octavio, si quieres, haz esto, y si no, no lo hagas. No, él dice, los que son mis hijos, a los que son mis hijos estas cosas quiero. Vamos a Proverbios 29, 18, hermanos. Vamos a ver sobre las consecuencias de una falta de conocimiento sobre Dios. Vamos a ver qué nos revela este verso. Se lo voy a leer en Reina Valera actualizada. Dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero el que guarda la ley es bienaventurado. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Fíjese bien, el pueblo se desenfrena. Y en este concepto, hermano, la palabra visión no se refiere a un sueño o visión sobrenatural, ¿verdad? Ay, hermano, tuve un sueño. Estaba arriba de un monte y Dios dice que ya va a venir mañana, martes, el día lunes. No, hermano. No se trata de eso, es que usted no quiere las visiones. Vamos a entender bien lo que está enseñando Dios aquí. No se refiere a un sueño o visión sobrenatural, sino a una revelación de la persona y la voluntad de Dios a través de las Escrituras. Amén. Lo que enseñamos aquí en el púlpito, hermano, ¿se acuerda lo que se enseñó la semana pasada? ¿Sí se acuerda el mensaje? Yo todavía lo tengo aquí. ¿Sí se acuerda? Esa es una visión, hermano. Eso es lo que Dios manda al pueblo. Está diciendo el Señor por aquí, mis hijos se deben de comportar así, de esta manera. ¿Sí? Así deben de conducirse mis hijos. Esa es la visión que Dios nos da a través de las Escrituras, hermano. Donde hay ignorancia en la naturaleza y la ley de Dios, la gente se desenfrena, hermano. Y la palabra desenfrena o desenfrenarse se traduce en un vocablo hebreo para, que significa soltarse de una restricción o actuar como líder. Eso significa desenfrena, hermano.
Aquellos que no tienen un verdadero conocimiento de Dios y de su voluntad, corren desenfrenados en el pecado y actúan apartados de Dios como sus propios líderes. O sea, no, es que yo soy quien soy, ¿verdad? No me parezco a nadie. No. Encontramos un claro ejemplo de esto en el libro de Jueces. ¿Se acuerda? Dice que en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. ¿Le suena algo similar a lo que pasa en el mundo? Que ponen sus reformas y luego después ellos mismos las violan y luego las vuelven a cambiar, cuidan a los animalitos. Yo no digo que no cuiden a los animalitos, a los perros, yo no digo eso, pero le dan más valor a un perrito que a un ser humano. ¿Y sabe quiénes son? Los que cuidan, ¿verdad? ¿Cómo se le llama ese grupo? Bueno, que cuidan, o sea, las leyes del ser humano, según eso. Entonces, eso va en contra. ¿Cómo es posible que cuide más o yo me metan a la cárcel porque pateé un perrito? Pero si aborto no pasa nada, es tu cuerpo, tú tienes. Y va en contra de lo que dice el Señor, ¿sí o no? Va en contra, o sea, tampoco le debo de pegar a un perrito, o sea, pero no puedo darle más valor a eso que a lo otro. O sea, le llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno. Y ahí es donde debe entrar la iglesia, hermano, de saber discernir. En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Lo que se enseña en este lugar, hermano, es lo que Dios manda a su pueblo, aunque a veces no le guste. O que a veces yo también estoy ahí, a veces no me gusta, digo, Señor, como que me está diciendo a mí, pues sí, es para ti, no es para el vecino, es para ti. Si yo vengo con un corazón abierto y un corazón humilde de recibir la palabra de Dios, voy a entenderla, hermano, y la voy a recibir como una visión de Dios. Amén. Dice en Jueces 17:6, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos. Jueces 21:25, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos. Oseas 4 del 1 al 2. El Señor reprende a la nación de Israel por su ignorancia de Dios y describe la clase de desenfreno o vida sin ley que siempre acompaña o es el resultado de tal ignorancia. ¿Cómo ve? Le voy a leer esto también en otra versión. Dice Oseas 4:1, oíd la palabra de Jehová, oh hijos de Israel. Jehová tiene pleito con los habitantes de la tierra. ¿Cómo ve? Porque no hay en la tierra ni conocimiento de Dios. Verso 2, el perjurar, el engañar, el asesinar, el robar y el adulterar han irrumpido. Uno a otro se suceden los hechos de sangre. ¿Cómo ve? ¿Ve algún paralelo entre el pecado que fue hallado en Israel debido a su ignorancia de Dios y el comportamiento de nuestra sociedad? ¿Se fija que es lo mismo? Por falta de conocimiento de Dios, hermano, pasa eso. Pero Dios hoy está hablando a la iglesia. Damos sabor a este mundo, hermano. ¿Cómo? Viviendo, sí, como un testimonio vivo delante de Dios. Amén. La ley de Dios no cambia, hermano, y la pecaminosidad del hombre no disminuye. Cuanto más rechazamos el conocimiento de Dios, más desenfrenados e inmorales nos volvemos, hermano.
¿Sí o no estábamos así antes? Que no conocíamos a Dios. Nos volvíamos más, éramos peor y nos volvíamos más peor. Número 6 y último, juicio divino y destrucción. Y esta es la consecuencia más aterradora de ignorar el conocimiento de Dios. Y vamos a ver qué nos enseñan los siguientes pasajes, hermano. Oseas 4:6. Oseas 4:6. Mi pueblo es destruido porque carece de conocimiento. Porque tú has rechazado el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque te has olvidado de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. ¿Cómo ves? La falta de conocimiento de Dios es devastadora, hermano. Conduce a ser rechazado como instrumento de Dios. Y finalmente a la destrucción de individuos y sociedades. Nuestra ignorancia de Dios va a traer efectos devastadores, aún sobre las generaciones futuras. Yo le dije a mi esposa, platicábamos hace unos días a solas, y le dije, mira, dentro de 5 años vamos a ver este resultado de lo que estamos viviendo ahorita. La libertad en la mujer, la libertad de género, todo eso se va a ver, porque se está descuidando lo más importante, que es la familia. ¿Se fija? Se descuida lo más importante. No, es que tú eres bien importante. Tú también puedes hacer lo que el hombre hace. Tú puedes ganar más que él. Tú puedes ser gerente de un banco. Y vea, ahorita hasta aplauden, ¿no? No, pues es que la mujer está sobresaliendo en puestos bien importantes. Y ahí hay hasta hombres que aplauden. No es que sea machista, hermano, no soy machista, mi esposa está trabajando, pero fue ahora sí que un acuerdo entre ella y yo, y